nada de tiempo. Ahí ¿Está está. Julia? Bueno. Listo. Bueno, buenas tardes a Bueno, todos muchas y todas. gracias a todos. Gracias. Bueno, dale Julia, dale vos. Dale porque a vos te toca presentar a los disertantes. Bueno, Bueno, gracias por conectarse. La verdad que nos parecía, desde el GEM Provincia de Buenos Aires, nos parecía importante generar este espacio y empezar a discutir un poco las implicancias políticas de las primeras definiciones que vamos observando del gobierno nacional, y no solo desde el punto de vista económico, estrictamente desde lo técnico, sino también desde sus implicancias en los aspectos sociales y en los aspectos que tienen que ver con la política energética aplicada a nuestro país. En ese sentido fue que con Roberto pensamos que era oportuno generar esta primera reunión, hacer esta primer convocatoria y empezar a charlar sobre estos temas. Incluso, bueno, si algunos ya han ido relevando algunas inquietudes o algunas reflexiones, también tener la oportunidad de compartirlas. Así que, bueno, sin más vueltas, le voy a dar la palabra a Roberto para que haga la introducción. Robert. bueno, muchas gracias Julia, muchas gracias a todos. Invitamos en esta oportunidad a Cristian Folgari y Daniel Nieto. Eh, Creo que ambos los conocemos bastante, los que estamos acá. Eh, no quiero hacer una presentación formal, son amigos de la casa. Ambos son egresados de la Universidad de Buenos Aires, de la misma Facultad de Ciencias Económicas. Ambos son economistas. Eh, los considero militantes políticos con altísimo compromiso con nuestras ideas también, así que va a ser un gusto escucharlo. Eh, en principio, la idea principal, ustedes vieron que muchos dicen, no, hay que esperar un tiempito para empezar a hablar del gobierno. Nosotros, como somos militantes y nos interesa tomar postura, porque la necesitamos, porque siempre nos preguntan, ¿y vos qué opinás, qué opinás, qué opinás? Nos parece oportuno empezar a reflexionar sobre las primeras medidas, el primer ingreso del gobierno en general, el equipo económico y demás. Le voy a pedir a ambos una primera ronda de una visión general y específicamente también de lo económico, y después una segunda ronda en algo que saben mucho, Dani, de políticas sociales y en general, y nos puede dar un pantallazo sobre uno de los elementos que más se está discutiendo, que es la conflictividad social, los subsidios sociales y demás, y Cristian también en su especialidad, que es la política energética, el otro elemento del gasto que también se está repensando o que se quiere ajustar o no se sabe qué, hasta ahora, que es la política energética, especialmente las tarifas. Así que, no sé, Cristian, ¿querés empezar? Bueno, sí, sí, cómo no. Eh, bueno, primero, saludos a todos los que se fueron sumando ahora. Eh, a ver, quizás lo más notable hasta ahora es que el nuevo presidente, Milei, está generando buena aceptación o una buena aceptación, si bien van pocos días, no haciendo lo que dijo que iba a hacer, porque digamos, si hay una característica notable de todas estas primeras medidas es que muchas de esas son exactamente contrarias a lo que venía diciendo antes de la primera vuelta y antes de la segunda vuelta. Si bien ya se están perfilando algunas otras medidas que sí van en la línea de lo que él decía que quería hacer, hay cosas que evidentemente se van, se van en sentido contrario. Cómo está pensando salir de las LELIQs, no parecieras ir muy en línea como decía que él lo iba a hacer antes, cómo se iba a ajustar esos 5 puntos que podemos llegar a tener de déficit financiero hasta que se lo pueda volver a financiar, o si es que vamos a ir a un esquema desde el punto de vista político de superávit o de equilibrio financiero, también no se está haciendo de la manera que se decía que se iba a hacer, porque
la mitad de esos puntos estarían viniendo de aumento de impuestos, que es justamente lo que se decía que no se iba a hacer, o reducción de gastos que van a pegar sobre la sociedad civil, no sobre la casta, que es lo que se decía que se iba a hacer. Todos suponíamos, desde un punto de vista más bien de análisis profesional, que lo que se decía que se iba a hacer no se podía hacer porque los números no daban, no había manera de ajustar 15 puntos del PBI, como se decía en algún momento, simplemente con el ajuste de la política, más allá de lo que significa el ajuste de la política en términos simbólicos. Y entonces la primera cuestión a digerir es, el gobierno no está haciendo lo que dijo que iba a hacer, pero por ahora está teniendo algún nivel de aceptación positiva. Por ejemplo, en el caso del mercado cambiario, ha logrado una cierta tranquilidad, con bastante poco, por cierto. Eh, Ahora, obviamente esto hay que seguir viendo cómo se va dando la película cuando vayan las primeras leyes al Congreso y cuando se empiezan a leer las primeras cuestiones, las regulatorias, digamos. Pareciera ser que el camino no le va a ser tan simple en cuanto a que se va a hacer muy evidente la incompatibilidad o el choque entre lo que él va a proponer y lo que dijo que iba a proponer, y eso quizás sea un punto difícil de salir. Es cierto, y ahí viene la parte que creo que el gobierno la tiene fácil, que la vara está baja, porque las gestiones anteriores se la dejaron bastante bajo en términos de diseño de políticas públicas, pero en el mismo momento que tienen la vara baja por el hecho de que no es, no es muy difícil hacer mejores políticas públicas que las que venían haciendo el gobierno saliente, el paciente no da lugar para determinadas equivocaciones, pues la cuestión social está mal y está complicada en serio. Entonces, por un lado, eh, hay margen para, desde el punto de vista político me refiero, hay margen para que las medidas económicas luzcan mejores que lo que teníamos. Lo que no hay mucho margen desde el punto de vista del entramado social, en cuanto al deterioro de las condiciones de vida. Entonces, por un lado, políticamente puede pasar que buena parte del grupo que apoya a Milei acepte errores, entre comillas, o acepte diseños no muy virtuosos de política pública, y aún así siga teniendo soporte de ese grupo. Lo que no parece muy claro es que la sociedad pueda digerir errores de ese tipo. Por ejemplo, no sé, vos mencionabas el caso de la cuestión energética, es decir, la salida que se haga para reducir la cantidad de puntos de gasto que haya que reducir para tratar de lograr o el equilibrio fiscal, o por lo menos ir a un déficit financiable, eh, va a depender mucho sobre quién recaiga. Digamos, es decir, si suponemos que va a volver a recaer sobre aquellos que peor la están pasando, aquellos que peor capacidad de compra tienen y demás, bueno, vamos a ir a una situación conflictiva. En el fondo con razón, porque la expectativa social era distinta, y si bien es cierto que cualquier ajuste de la economía hace que sufra la economía, el cómo se reparta ese ajuste no es un detalle menor, y cómo se reparta ese ajuste, en este caso me parece que va a ser un poco la clave de cómo puede subsistir hacia adelante este gobierno. Antes que nos conectábamos, esto estamos haciendo la introducción social entre nosotros, nos sorprendíamos de que Milei fuera a ser presidente. Bueno, ahora tiene que ejercer como presidente, es decir, más allá de la sorpresa de lo que fue la campaña o de la sorpresa de cómo llegó, ahora tiene que gestionar. Y, y gestionar agravando las condiciones sociales, yo no sé si está en condiciones, por la debilidad intrínseca de su propio surgimiento. No tiene un solo gobernador, tiene minoría en ambas cámaras, eh, no tiene el 56% de los votos, o 55%, o el porcentaje que haya sacado en la segunda vuelta. Los votos de Milei son los de la primera vuelta. La segunda vuelta fue una opción, ¿sí? La gente optó entre Guatemala y Guatepeor en algunos casos, y yo no creo que tenga un 56% o 50 y tantos por ciento de adherentes, y tampoco creo que esa legitimidad la tenga con las medidas que está diciendo que va a tomar, porque muchas de esas medidas son exactamente las contrarias que las que se decían, y las que conocían aquellos que lo votaron en primera vuelta
y optaron por él en segunda. Con lo cual ahí también hay un tema de contrato político implícito entre quienes fueron a votar a una persona que no iba a subir impuestos, por ejemplo, para poner un ejemplo simple, digamos. Con lo cual ahí me parece que va a haber una cuestión importante. Y para terminar y dejarle paso a Dani y hacerlo más dinámico, eh, creo que acá, como siempre pasa en cualquier programa económico, en cualquier diseño de políticas públicas, la credibilidad va a ser importante. Y la verdad que por ahora, en estos días, nos puede parecer gracioso que Milei dijo una cosa, que después hizo otra, que lo renunciaron 2 presidentes del Banco Central antes de asumir, que muchas de las cosas que dijo en campaña son distintas a las que está haciendo ahora. Como estamos en la luna de miel, quizás muchas de estas cosas pasen, pero la credibilidad del presidente, la credibilidad del espacio político que está al comando de la situación, en un esquema de estabilización es fundamental. Digamos, sin credibilidad no hay diseño de políticas públicas que sea muy duradero. Y en ese sentido me parece que ahí hay un escenario peligroso, digamos, porque por ahora todas las contradicciones del Milei candidato con el Milei presidente las tratamos de dibujar piadosamente dentro de la pátina del pragmatismo del presidente. Bueno, vieron cómo es esto, ¿no? De conquistador a villano hay hay una pequeña diferencia y va a depender del éxito que se tenga. Está la anfitriona acá, hablando. Así que, Cristian. así que, así que ahí creo que hay que tener mucho cuidado con la credibilidad. No solo el presidente en particular, somos un país presidencialista, pero no solo hay que tener mucho cuidado con eso, porque buena parte del éxito de un programa que va a ser duro en términos de esfuerzos sociales va a tener con la credibilidad. Y la verdad que esta primera semana ya se está empezando de alguna manera a juzgar esa credibilidad. Por ahora, como estamos en la luna de miel, no pasa nada, pero cuando empiecen a tomarse las primeras medidas, empiecen a sentirse los primeros efectos, ya eso va a tallar arriba de la mesa. Dani, pantallazo general, después hacemos una segunda vuelta con lo más específico de... Bueno, está bien. ¿Me escuchan? ¿Ahí se me escucha bien a mí? Bueno, Perfecto, Daniel, perfecto. genial. Bueno, muchas gracias a Julio, a Roberto, a Margarita por la invitación. Saludos a varios de ustedes que creo conocerlos de otras vidas. Y a ver, yo voy a tratar de comentar, digamos, un enfoque general sobre la irrupción de Milei en la política, sobre las características del ajuste de corto plazo que está encarando en este momento y cómo eso eventualmente puede construirle un puente hacia algún tipo de horizonte un poco menos recesivo y desagradable en el mediano plazo. Voy a hablar con títulos, en todo caso después en preguntas me pueden pedir que amplíe. Yo creo que básicamente el fenómeno Milei se explica a partir de que la grieta tradicional kirchnerismo-antikirchnerismo es superada por otras dos grietas que la contienen a esta histórica, pero la dejan en un segundo plano, que es claramente una grieta entre los jóvenes y las generaciones del fracaso de la segunda década perdida, digamos, de la que va desde el 2011 hasta ahora en términos macroeconómicos y algunos años antes, si queremos ser un poco más estrictos. Es también una grieta entre el interior productivo y el AMBA, o sea, el ambacentrismo en la política argentina quedó expuesto, sobre todo en la pandemia, y ahí eso se notó en la adhesión de sectores tradicionales de Juntos por el Cambio en el interior del país, que ahora votaron a Milei. Y por último, en el balotaje, sí, Milei recibe los votos básicamente de Juntos por el Cambio, del AMBA, que expresaban esta última, la grieta original, ¿no? Entonces, si uno tiene que capturar todo eso, uno le empieza a encontrar algún sentido a la economía política de este ajuste que Milei propone en el corto plazo. Si miramos por el lado del gasto, transferencias a provincias y obra pública de alguna manera constituyen
el castigo de Milei hacia la casta, digamos, la obra pública sabemos cómo funciona y las transferencias discrecionales también. Si por el otro lado vemos que la otra parte del recorte va a ser licuar jubilaciones, sobre todo del régimen general, y que son las que principalmente necesitan la movilidad para actualizarse. Y por el otro lado, los salarios de los empleados públicos de la Administración Pública Nacional. Bueno, ahí Milei no está afectando su base electoral. Digamos, los estatales votan kirchnerismo y los jubilados del régimen general votaron Juntos por el Cambio. O sea que ahí Milei su 30% no lo toca. Y por el otro lado, y esto es seguramente un tema para Cristian, hay que ver cómo es el ajuste vía recorte de subsidios económicos y aumento de tarifas públicas. Pero sabemos que básicamente ahí hay un ajuste para el AMBA, en dos puntos, en dos planos. El transporte casi entero, y después en los segmentos que todavía son de sectores medios que conservan subsidio, que numérico y cuantitativamente pesan en el AMBA. Por lo tanto, yo creo que el ajuste de corto plazo que propone este gobierno es viable porque va a impactar en el verano. Y la licuación de salarios y jubilaciones va a ser en enero, febrero y marzo, para cuando ATE termine de convocar a la Asamblea de Alerta y Movilización en marzo, bueno, ya vamos a tener 3 meses de recorte fiscal en esos rubros, ¿no? Y dudo mucho de que se pueda articular un plan de lucha efectivo en contra de esto en los meses del verano. Por el otro lado, me parece que a los sectores productivos del interior del país les dio la devaluación, y si bien toda la parte de ingresos que tiene este ajuste fiscal recae sobre el comercio exterior, me parece que es más fuerte para importadores que para exportadores. Puede ser que todavía ahí haya algunas producciones regionales que la salven del aumento de retenciones, pero me parece que el ajuste por el lado de los ingresos que recaiga sobre el comercio exterior va a ser muy suculento, porque la cosecha en el segundo trimestre va a ser cuantiosa, y ahí entonces van a recaudar, la expectativa es que nuestra balanza de comercio internacional para el 2024 respecto del 2023 esté en casi 25.000 millones de dólares por encima, recortando todo el déficit que tuvo este año y poniendo un superávit de 20.000 el año que viene. Entonces, por más que tengamos un ajuste fiscal muy recesivo en el primer trimestre del año, puede ser que para el segundo trimestre eso se empiece a ver compensado por una mejora sustantiva en las cuentas externas, y tal vez eso le permita a Milei tener más flexibilidad para descongelar salarios públicos y jubilaciones y transferencias a provincias el segundo semestre. Entonces yo le asigno una chance de éxito, tanto en términos cuantitativos como en términos de legitimidad política, a que el primer semestre el gobierno de Milei lo zafe y quede mejor posicionado para el segundo semestre. Recordemos que algo parecido tuvo Macri. A favor de Macri tuvo deuda para poder tomar, que me parece que Milei no va a tener, pero tampoco Milei va a hacer la reparación histórica y las cosas que hizo en términos de expansión del gasto previsional, con lo cual me parece que tiene margen. Por último, el tercer aspecto es si Milei, la propuesta liberal de Milei tiene capacidad de entusiasmar alguna coalición de la burguesía hegemónica argentina. Digamos, acá lo que Milei viene a proponer de mediano plazo es desregulación, una especie de neomenemismo con menos privatización para ofrecer, porque hay menos para vender de lo que había en los primeros años de la década del 90. Y hay que ver si eso tiene capacidad de entusiasmar a los sectores más concentrados y no tan concentrados del capital en la Argentina, como para que no le corran el arco como se lo corrieron a Macri, y generen algún ciclo virtuoso de
de inversión que permita recuperar los salarios. A mí me parece que efectivamente va a ser muy recesivo el primer trimestre, que si esas condiciones recesivas se acentúan en el segundo trimestre, bueno, ahí puede entonces la conflictividad social generarle problemas de gobernabilidad, pero yo no descarto que eso sea diferente, sobre todo si el segundo trimestre tenemos un desborde de dólares por el comercio exterior y eso permite que el dólar no sea una variable que complique y por lo tanto se empiece a notar cierto descenso en la tasa de inflación y por lo tanto se genera alguna expectativa de estabilización. Y si del segundo semestre lo acompañan con inversiones y en vez de tener la obra pública parada, se reactiva porque hay acuerdos de financiación con el sector privado y se empiezan a anunciar inversiones de empresas en el país y el sector energético, el litio y todo eso. Me parece que lo que puede desequilibrar, ir hacia un escenario más recesivo y por lo tanto negativo, o salir hacia un escenario más optimista, es lo que nos tiene que explicar Cristian Folgar en esta mesa, que es cómo van a resolver el tema de los subsidios económicos y la tarifa. Porque eso es lo que yo no veo tan claro. Buena parte del ajuste fiscal tiene que ser recorte de subsidios, y una parte del recorte de subsidios tiene que impactar necesariamente en un incremento de la tarifa, y si bien eso puede impactar más en el AMBA que en el interior del país por la variable del transporte, es verdad que si a los laburantes le metiste devaluación, le metiste una tasa de inflación que no se va a ver desde la época de la segunda hiper de los 80, principios de los 90, y si además le metés tarifa de transporte y al cabo de 3, 4 meses no aparece que reactive un poco el tema y la apertura económica te tumba el empleo industrial del segundo cordón, y bueno, podés tener ahí una dinámica de convulsión social y de conflictividad que ponga en jaque todo este programa. Entonces yo lo que creo es que hay condiciones para que le pueda salir bien y que hay muchos riesgos para que le salga mal. El principal es cómo puedan llevar adelante el tema del recorte de subsidios económicos y aumento de tarifas de servicios públicos en los sectores medios bajos de la población, sobre todo del Gran Buenos Aires y la capital. Básicamente eso es lo que me parece que puede estar en juego ahora. Gracias, Dani. Muy completo el panorama. Qué bueno, un poco optimista, porque viste que en general todo el mundo la ve negra. Optimista quiere decir que me refiero a que nadie quiere que siga la falta de crecimiento y demás, así que me parece un buen augurio. Cristian, te pasaron la pelota para algo relevante, que es justamente de lo que nadie habla, que es cómo se va a hacer cuáles son las posibilidades del ajuste de tarifa y de qué manera. No, no como lo haríamos nosotros, sino como lo podría hacer este gobierno. Se te escucha un poco bajo, me dicen algunos. Así que o hablas más fuerte o no sé. Bueno, un poco más fuerte entonces. A ver, en términos de ajuste de los servicios públicos o los subsidios, como habitualmente lo referimos, hay dos capítulos. Un capítulo es el transporte, otro capítulo es la energía. La energía es más importante en términos absolutos que el transporte en cuanto al volumen de subsidio, más allá que el transporte acortó un poco la diferencia los últimos años. Ahí todavía es difícil teorizar para dónde va a ir el gobierno. Eh, Uno supone que vaya hacia una reducción, pero habría que ver cómo maneja ese proceso y esa secuencia. Digamos, la secuencia, cuando, cuando el gobierno de Macri quiso hacer el ajuste de tarifas, erró bastante en la secuencia, en cómo secuenció los ajustes y cómo lo fue llevando respecto a lo que se llamó la coordinación macroeconómica. E incluso hay dos tipos de ajuste a hacer teóricamente sobre las tarifas, en ambos casos, tanto de transporte como de energía. Y es, por un lado, hay ajustes que pegan directamente en el subsidio y hay ajustes para recomponer la rentabilidad de las unidades de negocio.
En algunos casos las unidades de negocio son empresas privadas, en algunos casos las unidades de negocio, en el caso de energía, son empresas provinciales, como la distribuidora de Córdoba, la distribuidora de Entre Ríos, de Santa Fe y otras muchas que son de propiedad estatal y muchas cooperativas. Digamos, ahí hay un primer tema que es, en términos de la secuencia, desde el punto de vista de la necesidad de la macro, primero habría que concentrarse, esto no significa que lo vaya a hacer el gobierno, pero primero habría que concentrarse en aquellos ajustes que tienen que ver con la reducción de subsidios, justamente para empezar a acomodar la macroeconomía y dejar en una segunda etapa, o por lo menos no darle prioridad en la primera etapa, a la recomposición de rentas. Si nos guiamos por lo poco que se ha podido hacer hasta ahora, la única audiencia pública que se llamó es la que menos impacta en la energía, que es la distribución de gas, porque la principal fuente de subsidios está en la energía eléctrica, y dentro de la energía eléctrica lo que nosotros llamamos el costo mayorista, que sería el costo de generar y llevar la energía hasta las distribuidoras. Donde menos subsidios hay en la electricidad es en la distribución, y en el caso del gas natural ocurre lo mismo, donde menos subsidios hay es en la distribución de gas natural, donde más subsidios hay es en la producción y fundamentalmente en la industria, que la industria compra de una manera que no está regulada por el Estado. La primera audiencia pública que se llama para los primeros días de enero es para las tarifas de distribución y de transporte, que es donde menos problemas hay de subsidios. Eso no significa que necesariamente la coordinación esté patas para arriba, hay que ver qué decisiones toman con los otros segmentos, pero ya la primera decisión, por lo menos en medio, no sé si la palabra es sospechosa, pero uno rememora lo que pasó en el 2016, cuando de vuelta cerró, por lo menos a mi juicio, con la secuencia. Digamos, desde el punto de vista energético, el foco hay que ponerlo en el costo de generación eléctrica. Para darnos una idea, a número muy grueso, la demanda de residencias de luz es el 40% de toda la demanda. El otro 60% se reparte entre industrias, comercios y alumbrado público, que por supuesto son los que más se llevan subsidio en cuanto a volumen, porque se los subsidia prácticamente a todos. No exactamente de la misma manera, pero básicamente a todos, con lo cual, en aras de secuenciar la reducción de subsidios, habría que empezar por la energía mayorista, habría que empezar por la industrial y la comercial, y después ir hacia los sectores residenciales y el alumbrado público, bueno, eh, también pesa por lo que implica las finanzas públicas, y como eso se traslada en tasas para los vecinos, digamos, en definitiva es de una manera indirecta lo terminan pagando las familias en general o la demanda en general. Con lo cual, de ese punto todavía no se ha dicho nada. Es decir, de la mayor fuente perdón, del mayor uso de recursos estatales para subsidiar, que es el que va al sector eléctrico, todavía no se ha dicho absolutamente nada. Veremos a ver qué pasa con las decisiones que teóricamente se están por tomar esta semana. Pero si uno le saca la foto hoy a la principal fuente de subsidios, nada se ha dicho de momento. Dentro de la energía, me parece que hay espacio para avanzar, primero con la reducción de subsidios a las industrias, a los comercios, donde posiblemente es donde menos impactos tenga, incluso en precios finales, y después ir avanzando un poco más lento sobre las casas de familia, focalizando más que nada en, lógicamente, aquellos que menos consumen. Tanto en gas natural como en energía eléctrica, esto no aplica a transporte, pero sí a energía en general, hay un sesgo en donde uno puede decir que la mayoría de los subsidios están relacionados con la intensidad del uso del servicio, con lo cual lo primero que había que tratar de salir es en subsidiar por consumo y empezar a subsidiar de alguna manera, por capacidad adquisitiva de las unidades familiares, digamos. Si bien hay excepciones que hacen a la regla, consumos específicos muy altos de energía eléctrica, en donde, por ejemplo, no hay agua corriente y hay que usar energía para proveerse de agua, y hay muchos usuarios que son electrointensivos, la norma general es que, en general, el volumen de consumo de la unidad familiar sigue más o menos al ingreso disponible. Insisto, hay excepciones, las excepciones son muchísima gente, pero porcentualmente terminan siendo pocos, y si se hace una buena política
de segmentación, eso es fácil de atacar y los datos están, digamos, si no se ha podido segmentar hasta ahora la demanda es porque no se quiso segmentar, no porque se tuviera datos para segmentar. En el caso del Cristian, transporte, sí, disculpa que te interrumpa porque justamente es uno de los puntos que siempre nos queda en duda. ¿El Estado está en condiciones de datos, de capacidad de gestión para implementar esto que vos decís, eh, una corrección del subsidio por el consumo digamos, en el consumo residente, el consumo familiar, y además que sea segmentado de acuerdo a niveles de ingreso o ya por consumo alcanza? no, es que el punto es, vos por consumo puedes hacer una primera barrida. Esa primera barrida, como barrida general, va a tener muchos errores de inclusión, digamos, porque básicamente vos lo que vas a tener es que vas a estar tratando como de altos ingresos a familias que no son de altos ingresos, fundamental energía eléctrica. En gas natural todavía es incluso más difícil que vos consumas mucho gas si no tenés cierto ingreso disponible, porque necesitas tener más metros cuadrados para calefaccionar, más gasodomésticos y demás. Pero en el caso de energía eléctrica, cuando vos aplicás el primer paso general, vas a cometer muchos errores de inclusión. Esto es gente que consuma mucha energía eléctrica, pero no tenga un alto ingreso disponible. Ahora, vos tenés un montón de mecanismos para cruzar esos datos. E insisto, ahí no está la plata del subsidio. La plata del Claro. subsidio está en industrias, comercios y en aquellos sectores que por consumo están bien incluidos. Digamos. Las excepciones son muchas en cuanto a lo cuantitativo, son muchas casas de familia, son muchos usuarios, pero cuando vos lo traducís en impacto sobre los subsidios, es bajo, con lo cual entre que es bajo y los datos que vos tenés, vos te puedes dar el lujo hasta de mantenerle el subsidio a quienes no los necesitan, hasta que vos vas limpiando bien esa última parte de la base, mientras vas cumpliendo tu objetivo, que es aliviar las cuentas públicas. ¿Me explico lo que Eh, voy? sí, y dijiste que no iba a haber tanto impacto en las tarifas en comercios e industrias cuando le sacás el subsidio. ¿Por qué? Porque el impacto del costo energético en el precio final es bastante bajo en términos generales. Es decir, vos la factura eléctrica sobre un comercio, la factura eléctrica sobre una industria, en el precio final, excepto algunas industrias muy particulares, digamos, pero en general el costo de la energía eléctrica no es un componente muy importante del precio de venta final. Entonces vos, obviamente la factura, a lo mejor ahí cuando dije yo me refería al impacto en precio. Vos la factura la vas a impactar, pero el precio final no lo vas a ver tan impactado por ese ajuste y vas a estar reduciendo muchísimos subsidios, es decir, es mucho más el impacto beneficioso que tenés por el lado de la reducción de subsidios que por impacto que vas a tener en precios. Obviamente va a haber impacto en precios cuando vos aumentás las tarifas a las industrias o los comercios, pero el porcentaje que representa la energía en el conjunto es bajo. Entonces es mucho más lo que ganás por el lado de prolijar las cuentas fiscales y lo que ello significa estar ordenado macroeconómicamente y a lo mejor bajar expectativas inflacionarias, que lo que vos vas a tener como, en última instancia, aumento de precios relativos, que aparte los tenés de una sola vez, digamos, porque vos pones el precio relativo a Yo, donde tiene que estar y después ya está. Eh, Dani, te quería hacer una pregunta. sí, sí, claro. Cristian, yo le puse tanto énfasis al tema de los subsidios porque justamente funciona distinto que los salarios públicos con la devaluación. O sea, la devaluación te genera licuación de los salarios. En cambio, la devaluación te genera necesidad de más subsidios, porque los costos están dolarizados. Entonces, el problema que tenemos que cuando hacemos este tipo de ajuste clásicos, digamos, donde se ajustan los precios relativos a través de la devaluación y de la inflación, la necesidad y si uno tiene que reducir subsidios, el recorte es mayor y el impacto sobre las tarifas, sean residenciales o comerciales o industriales, es mayor. Por lo tanto, el impacto recesivo y sobre el ingreso es muy fuerte. Entonces, el,
Ahí es donde a los gobiernos se les genera un dilema, que era un poco lo que le pasaba a Macri cuando estaba en el 2018 con la dinámica de que se le aceleraba la devaluación y eso le generaba complicaciones al ajuste fiscal que al mismo tiempo intentaba Duhovne, porque le generaba necesidades de aumento de tarifas o de mayor gasto público vía subsidios. Entonces, en un contexto donde se devaluó tan fuerte, achicar subsidios tiene un costo social mayor, y por el otro lado, la necesidad fiscal de recortarlos también es mayor, ¿no? Entonces ahí es donde se tensa, me parece, más la ecuación económica y social. Sí, Cristian. sí, claro, Dani. Por eso yo en términos de elegir secuencia, digamos, en el gobierno de Macri, para mí, uno de los problemas es que se intentó hacer un ajuste de tarifas yendo tanto para la reducción de subsidios como para la mejora del retorno al capital, en donde vos no estabas involucrando subsidios. Por supuesto que estabas afectando la rentabilidad de los dueños de las empresas, y en algunos casos esos dueños eran cooperativas y propios estados provinciales, en el caso de las eléctricas, no en el caso de las gasíferas, porque ahí las gasíferas son todas privadas. Pero yo, por ejemplo, como no se puede hacer todo junto, y me parece que la cuestión social, lógicamente, impacta, yo iría primero por todo lo que reduce subsidios antes de recomponer retorno de capital. Eso ya te saca un poco de presión. Y dentro de esa recomposición de subsidios, iría primero por aquellos segmentos que son industriales y comerciales, porque el reflejo en precios es, 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 es es menor el reflejo en precios que el beneficio que te dan en las cuentas públicas. Y eso te va a permitir en una segunda instancia o en un segundo grado afectar a casas de familia, y dentro de esas casas de familia a las de menores ingresos. La cantidad de recursos que en el sector energético, en transporte distinto, la cantidad de recursos que en el sector energético se destinan en subsidios a los segmentos de menores recursos es muy baja respecto al conjunto. En transporte sí es distinto, porque en transporte sí los sectores de ingresos más bajos son más intensivos en el uso del transporte público, entonces ahí hay un impacto mucho más claro desde el punto de vista del ingreso disponible. Incluso si yo tuviera que secuenciar la reducción de subsidios, yo iría primero por el sector energético y no tanto con el sector transporte. Con el sector transporte avanzaría mucho más despacio y mucho más segmentado, porque claramente en el sector transporte le pegás mucho más a los sectores de ingresos medios bajos o de ingresos bajos, porque son los que más lo usan. Entonces ahí yo tendría un poco más de cuidado. Bien. Dani, la estructura social argentina con los subsidios, eh, ahora el gobierno propone, digo, tiene recursos limitados, resuelve duplicar la UH y aumentar un 50% la tarjeta alimentar. ¿Cómo ves vos con respecto a otros sectores como jubilados y demás? ¿Dónde tiene que impactar más, o si tuvieras la restricción, en la estructura social argentina, digamos, los sectores vulnerables? eh, ¿Cómo te parece a vos que un gobierno tiene que proceder en un momento de ajuste con el gasto social? Y si nos podés contar un poquito cómo ves vos la estructura social argentina hoy al fin del kirchnerismo, digamos. Muy bien. Primero, digamos, me parece que hay que destacar y no naturalizar, sobre todo los que ya tenemos 50 años, que la dinámica social de los ajustes, la dinámica política de los ajustes cambió cualitativamente a partir de que existen las transferencias monetarias que antes no había. Entonces, digo, me parece que las transferencias monetarias, sobre todo la UH, pero digo, todas las transferencias monetarias, son una herramienta de legitimidad que, por ejemplo, no estuvo presente en el año 89, Claro. ni estuvo presente en el 2001, 2002, hasta que apareció el jefa de hogar ahí por marzo, abril del 2002. O sea que al existir las transferencias hay una herramienta disponible que antes no estaba,
y que me parece que debería explicar, no explica todo, pero debería explicar un poco por qué los estallidos sociales son más difíciles de organizar, si se quiere, que en el pasado. En ese sentido, me parece razonable que como primera medida, anticipándose a todo, se haya duplicado la AUH. Yo creo que el error ahí está en que no se considera la asignación familiar que cobran los trabajadores formales en el mismo sentido, porque eso después sí, digamos, con estos aumentos de emergencia de la UH se desequilibra la relación entre la asignación familiar y la UH, entonces eso es una inequidad que no debería existir, sobre todo porque las asignaciones familiares también están segmentadas. No son para todos los formales, son para los formales que cobran debajo de determinado umbral. Entonces yo hubiese sido ahí más generoso y hubiera dispuesto un aumento de tanto la UH como las asignaciones familiares. Parece que eso está bien. Segundo, lamentablemente la dinámica del ajuste en el segmento previsional, ahí yo distingo tres grandes grupos. Tenés las jubilaciones que se ajustan por el 82% del salario en actividad, que son en general las jubilaciones de determinados segmentos del sector público, que esos zafan de la licuación en la medida que las paritarias que fija el sector privado los alcanzan. Después tenés los jubilados de la mínima o que ingresaron por el sistema de moratorias al sistema previsional, que están protegidos por los bonos. Hay que ver en qué medida el gobierno de Milei los mantiene o los quita. Y todo el ajuste se los hacen a los jubilados del sector privado que están dentro del régimen general, que son los que necesitan la movilidad, y todos los trascendidos que han dejado trascender es que van a anular la movilidad. Justamente porque la movilidad es lo que le permitiría a estos jubilados recuperar ingresos en el segundo semestre, que si no tienen vigente la movilidad, creo que los van a planchar, más allá de ¿Qué porcentaje es cada segmento esto que vos decís, Dani? Y el régimen general debe ser aproximadamente el 50% del sistema. Las moratorias, más la pensión básica universal, más las pensiones no contributivas históricas, etcétera, debe ser un 25% del sistema, y el otro 25% son todos los regímenes públicos, incluidos los provinciales, ¿no? Y lamentablemente el peronismo ha tenido una dinámica muy inteligente de ajuste en el segmento previsional. Los tipos siempre saben que el sector estatal que los acompaña está enganchado al salario de actividad del sector público en algún formato de algún régimen especial, o lo que hagan los gobernadores con sus cajas provinciales. Los que ingresaron al sistema por abajo, desde el sector informal vía moratorias, están en la mínima o un poco menos si es de moratoria, entonces los protegen con los bonos. Y todo el ajuste pasa por los jubilados del sector privado que están dentro del régimen general, siempre y licuándonos con inflación. La excepción fue Macri, que con la reparación histórica le mejoró sustantivamente a los sectores medios altos de la pirámide previsional del régimen general. Pero ese desborde fiscal es lo que yo creo lo termina mandando al FMI. Entonces, digamos, acá hay trade-off entre la base social que uno le parece justo beneficiar, etcétera, las necesidades fiscales del Estado y las consecuencias que después tienen esos desequilibrios. Ahora, lo que me parece que es más complejo, no por su impacto fiscal, porque el impacto fiscal es poco, sino por el impacto político y por lo que impacta como estrategia para regular el mercado de trabajo, es qué es lo que se va a hacer con el potenciar trabajo. Ahí lo que anunció el gobierno es que congela esa partida, con lo cual se está diciendo que no los van a actualizar por inflación, ni tampoco van a aumentar la cantidad de beneficiarios. Probablemente en un contexto donde la tasa de desempleo vaya a aumentar. Y lo que nos están diciendo es que van a desarticular la intermediación de las organizaciones. Ahí lo que yo trato siempre de explicar
que es un poco tal vez sofisticado, pero que me parece esencial intentar explicarlo, es que las organizaciones sociales existen dentro de los programas de empleo porque se los trajo primero en la época de Menem, después se los trajo en la época de la crisis del 2000, 2001, 2002, y después se los volvió a traer en el 2008, 2009. Y básicamente tiene que ver con que esos programas, para que caigan simpáticos en el imaginario de la clase media, es que haga algo. Ese algo que esa gente le piden que haga, a veces lo llaman trabajo. Y si nosotros obligamos a que la gente que cobra esas asignaciones haga trabajo forzoso, tenemos que hacerlo trabajar fuera de las leyes laborales vigentes. Y por lo tanto, si el Estado es el que organiza esas contraprestaciones laborales, va a violar todas esas legislaciones. Y por lo tanto, las experiencias del pasado indicaron que esos beneficiarios fueron transformados en planta permanente de los municipios, cuando eran los municipios los que organizaban eso. Y como no queremos aumentar el empleo público, la solución que encontró el kirchnerismo en el 2010 fue crear esta idea a través del programa Argentina Trabaja, que las contraprestaciones se cumplen en cooperativas, asistidas por estas asignaciones estatales, en donde los que trabajan en esas tareas hacen algo que engloban dentro del concepto de economía popular. Un concepto que también en algún sentido fue atractivo para la gente del PRO y los sectores católicos, que piensan que hay una especie de emprendedurismo social que hay que cuidar y proteger. Entonces ahí todo quedó en un plano donde era mejor alguna de esas cosas antes que tenerlos en una lista de gente a ingresar en las plantas permanentes de los municipios, porque los gremios señalan con claridad de que eso es empleo público remunerado a través de un plan por fuera de las leyes laborales vigentes. Y ahí es donde se metieron las orgas. Por el problema que tiene el Estado para simultáneamente exigir una contraprestación laboral a cambio de un plan, y por el otro lado no poder gestionar eso estatalmente porque salta la Matrix. Entonces ahí están metidas las orgas. Cuando el gobierno de Macri se quiso sacar a las orgas de encima, hizo dos cosas. Una, quitó la asignación que iba directamente a la unidad ejecutora y dejó solo las asignaciones que tenían beneficiarios, personas físicas. Y en segundo lugar, incentivó que las contraprestaciones fueran solamente de empleabilidad, o sea, educativas, terminar el secundario, aprender un oficio, etcétera, y limpiarlas de contraprestaciones laborales forzosas. Ahí es donde vino Grabois con su gente y acordó con Carolina Stanley lo que se llamó el Plan Social Complementario y volvió a meter a las orgas en la gestión, pero con esta parafernalia de la economía popular y los emprendedores sociales y toda esa teoría clerical de la organización del trabajo informal. Pero la inconsistencia del problema es más ideológica, si se quiere, que fiscal. Es cómo gestionamos el excedente de fuerza de trabajo. Si lo gestionamos de manera forzosa o lo gestionamos desde otros mecanismos de relación entre las personas que están cobrando un subsidio porque no encuentran un trabajo decente, la regulación del mercado de trabajo, el tránsito entre los planes al empleo y una cantidad de circunstancias son susceptibles de ser abarcadas, pero lo que hay que entender es que a las organizaciones se las quita del medio. Primero, si decidimos quitarlas del medio en el plano de la gestión de la contraprestación y de la discusión de para qué sirven esas contraprestaciones. Gracias, Dani. Cuando te referís a, digo, es un grupo de gente, como vos decís, que no impacta fiscalmente, pero bueno, son seres humanos llamados a organizarse dentro de esas cooperativas para lograr conseguir recursos. Obviamente sin crecimiento va a seguir siendo... ¿La respuesta está en la política económica o en la política social ahí? No, la Digo, respuesta yo estoy pensando que toda esa gente queda en el limbo, con o sin organizaciones sociales. La respuesta es integral. Me parece que ahí hay que, digamos, primero cuantificarlo. Son 1.200.000 personas solo en el potenciar trabajo. Algunos planes provinciales más pueden aportar 100.000, 150.000 personas más.
Segundo, hay que decir que ese universo no se reclutó exclusivamente de desocupados clásicos, aunque estén en el sector informal. Esto es personas que buscando un empleo no lo encuentran, sino que han reclutado de esa situación heterogénea, difusa y ambigua que es la inactividad, actividad laboral muy informal. Y que hay que decir, en tercer lugar, que una vez que las organizaciones sociales se metieron a gestionar estos programas, pasaron a financiar con esos planes las actividades de sus organizaciones. Entonces, yo siempre doy un ejemplo por el absurdo, es, bueno, los trabajadores, los comedores comunitarios no están en el convenio de los gastronómicos, están cobrando un plan social. Las personas que trabajan en las actividades de cuidado de las personas en los barrios populares no están incorporadas al gremio de docentes, de maestras jardineras o acompañantes terapéuticos o geriátricos, trabajan con un plan. Eventualmente son una cooperativa que trabaja a través de planes en el mejoramiento de algo de hábitat, y no son obreros de la construcción. Entonces, lo que ha pasado es que las organizaciones sociales han asumido una cantidad de tareas y de responsabilidades que en primer lugar serían estatales, ya sea o gestionadas por el Estado o pagadas por el Estado para que las haga el sector privado, y que lo financian con este tipo de empleo, plan social, por fuera de todas las leyes laborales vigentes. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo mantener el mismo presupuesto en un plan que en vez de llamarse potenciar trabajo, se llame potenciar empleabilidad. Y en vez de que cumplan una tarea laboral o una tarea para terceros, aunque el tercero sea su propia organización, realicen cursos y actividades formativas de todo tipo, entre las cuales uno podría decir, bueno, incluyo una beca de formación para el trabajo, donde la unidad ejecutora sea una empresa privada, que realiza la capacitación en el lugar de trabajo. Esto último no es fácil de implementar porque en general las empresas no quieren saber nada con este tema. Pero bueno, el Estado sí lo hizo en la época de Macri, donde concentró casi el 85% de los beneficiarios de la Argentina trabaja en algún tipo de instancia de formación para el empleo, y le quitó a las orgas la capacidad de gestionar beneficiarios en actividades laborales de la propia organización. Después apareció Grabois con Stanley en ese pacto del 2017 y todo esto se revirtió y se volvió a generar esto. Entonces, el Estado podría mantener el subsidio, debería cambiar la gestión y debería cambiar el enfoque de la contraprestación. Y habría que encontrar la manera, tal vez, en eliminar las barreras que en el segmento privado de baja calificación y baja remuneración hay con el sector informal de la economía, donde hay las diferenciales de productividad y de tipo de tarea y de empleo entre ambos sectores, formal e informal, no son tan disímiles. Que creo lo que a mí me lleva a pensar de por qué en los sectores populares también se votó a Milei. Porque, digamos, el potenciar trabajo son 1.200.000 personas, pero potencialmente podrían ser 5 o 6 millones de personas. Todos los que están afuera putean a los que están adentro. Y no hay plata para darle un subsidio a los 5 o 6 millones. No hay plata en esta estructura económica y de políticas públicas. Si uno imaginara un ingreso básico ciudadano, bueno, tal vez pudiésemos imaginar otra perspectiva. Y por último, sí, la Argentina necesita recuperar crecimiento económico. ¿De qué manera? Hoy te diría de cualquier manera. De cualquier manera, porque con el PIB per cápita estancado desde el año 2011-2012, cualquier shock que genere crecimiento económico me parece que va a ser bienvenido. Y en todo caso, si tenemos que corregir algún empeoramiento de la distribución del ingreso, y bueno, si para eso usemos los casi 40 puntos de gasto público que Milei dice que va a dejar, que no es poco, ¿no? Pero digo, en este momento, me parece que la Argentina necesita encontrar un sendero de crecimiento y rápido, del mismo modo que me parece que tiene que,
por lo menos ajustar los desequilibrios fiscales, no te digo estructurales, pero sí los que dejó Massa. Claro. Lo que dejó Massa con su campaña electoral, eso hay que revertirlo ya. Claro. Gracias, Dani. Vamos a dar Yo la me tengo palabra que a los ir, que... Dani se tiene que ir. te pido disculpas A a las todos. 8 me pidió por favor, pero bueno, te agradecemos, Dani, Bueno, y a tu disposición participación. cuando me necesiten y si quieren repetimos en algún momento para hacer por ahí más Claro, preguntas. tal cual. Dejaste una cantidad de cosas que son muy importantes. En general, cuando hablamos de economía, no tenemos en cuenta el mercado de trabajo o el mercado de no trabajo, así que para todos los que quieran podemos repetir con Daniel, pero evidentemente se tenía que ir, así que nada, le agradecemos mucho a él. Julia levantó la mano. Aquellos que, Cristian, por supuesto, tenés varias preguntas que responder acá que están haciendo, pero los que hicieron, voy a ir dando, los que la hicieron en el chat, voy dando la palabra, pidan la palabra y pregunten directo a Cristian. Julia. Sí, yo quería dejar una reflexión y hacer una pregunta. Lástima que Dani ya se tuvo que ir, pero yo creo que quería sumar a los temas que se plantearon acá una medida de las que se conocen ahora como iniciales, que realmente me genera muchísima preocupación. Tiene que ver con la paralización de la obra pública. Obviamente, digamos, más allá de los impactos que tiene ello en el mercado de empleo, ¿no es cierto?, en lo que es la cadena de valor de la industria de la construcción, ya sea por los puestos directos como los indirectos que genera la obra pública, también, digamos, viene esto concatenado también con todo un ideario, con toda una mirada política respecto de la consideración que se hace hacia la gestión de la obra pública como uno de los principales nichos de corrupción o como el lugar donde se malgasta el recurso. Creo que eso es una estigmatización de la obra pública que luego deja de lado otras miradas, que es si el Estado no es el que está para garantizar aquella obra que es necesario que le llegue a determinados sectores, ¿quién lo va a garantizar? Se habla de la posibilidad de ir a un modelo similar al que se aplica en Chile, también tal vez generando demasiada expectativa o siendo demasiado benévolos respecto de ese mecanismo, de ese sistema, cuando en realidad, bueno, en Argentina tenemos la ley DROM y la ley de iniciativas privadas y ya sabemos lo que eso genera en todos los niveles del Estado. Digamos, el privado solo atiende a aquellos sectores o aquel tipo de inversión que considera que le va a generar un rédito más expectante. Acá en Mar del Plata, por ejemplo, es un mecanismo que se utiliza para esquivar el proceso licitatorio de las unidades turísticas fiscales. Entonces, el tipo que quiere tener una mejor condición para licitar presenta una iniciativa privada y el Estado no está presente en definir qué es lo que necesita aquel tipo de obra que necesita que se lleve adelante. Creo que es una medida que en principio me parece que es demasiado compulsiva, que va a generar algún impacto que va a llevar a situaciones de mayor desigualdad. Eso, digamos, a futuro. En principio, las primeras medidas que se corte la obra pública le va a generar también costos al Estado por la propia paralización de la obra. Y después existe también esta cuestión de cómo se va a llevar adelante, cómo los estados, los gobiernos locales, las provincias van a llevar adelante sin recursos propios o con una merma de los recursos propios que va a haber, porque lo primero que se va a dejar de pagar son los impuestos. Cómo van a llevar adelante algunas obras que son esenciales, ¿no? Eso me parece que es denostar o minimizar el rol social que tiene la obra pública. Me parece que es un tema que tenemos que tener muy presente. Eso lo dejo ahí, y la cuestión que me hubiese gustado
preguntarles a Cristian y a Daniel, ahora va a quedar Cristian solamente hablando, estamos, en principio, Cristian decía, yo empezaría eliminando los subsidios por este sector. Nosotros no sabemos cómo va a empezar la eliminación de los subsidios, están elaborando ese decreto que suponemos que esta semana conoceremos y veremos si empiezan con el mismo criterio que Cristian o no, pero son las medidas que se están llevando desde la gestión de gobierno y de las que estamos nosotros ensayando algún tipo de presunción. A mí me gustaría que pensemos qué podemos hacer desde la legislatura, ¿no es cierto? Nuestro rol dentro como partido político hoy está puesto en trabajar desde el ámbito legislativo y qué posibilidades tenemos de llevar adelante algunas acciones que puedan contribuir, ya sea a lo que hemos dicho, ¿no? Que desde el punto de vista de tener una oposición responsable, acompañar aquellas medidas que estén bien y oponernos a aquellas que sean realmente negativas para el país, ¿no es cierto? Así que bueno, eso un poquito para plantear. Cristian, y después tengo la mano levantada, vamos de a uno, así no es tan, no hacemos una catarata de preguntas. Sí, Preguntas cortas, respuestas cortas. dale. Julia, yo creo que empiezo por lo último que dijiste, el tema legislativo y cómo se puede llegar a plantear. Eh, no quiero ser muy formal, pero eh, todavía está vigente el presupuesto 2023, todavía no se empezó a discutir el 2024 a nivel nacional, y está vigente lo que se llamó genéricamente la cláusula Stolbizer, que decía que cuando se superaba la pauta inflacionaria del 60%, cualquier cuestión que tuviera que ver con gastos o ingresos se tiene que discutir en el Congreso. Cuando vos reducís subsidios, estás asignando gastos o dejando de asignar gastos. Con lo cual eso es una herramienta, si se quiere, de discusión más formal que política, para decir, bueno, vengamos a discutir cómo es la secuencia de reducción de gastos, porque cómo se asigna el gasto es parte de la discusión presupuestaria. Eso podría ser una vía para entrar a la discusión de los subsidios, en donde habitualmente las legislaturas se ven, quizás por la propia dinámica política argentina, siempre jugando un rol secundario, es el Poder Ejecutivo el que designa. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a que se asignen tarifas. Acá lo que estamos asignando es subsidios, o lo que estamos asignando recursos presupuestarios. Creo que ahí podrían levantar la mano los legisladores y decir, no, esperen, vamos a tallar en esta discusión, y cuando el gobierno está como está en minoría, quizás una de esas, eso puede llegar a ser un elemento para discusión. Por ejemplo, el caso de lo que yo les mencionaba de la secuencia, ¿sí? La gente va a empezar a hacer un esfuerzo, vamos a tener que pagar más las facturas. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Si vamos a pagar más facturas para recomponer capital, o vamos a pagar más facturas para bajar subsidios. Creo que ahí hay un punto. Respecto al tema de la obra pública, yo no quiero ser muy despreciativo, pero esperemos a ver qué pasa con el gobierno. Ha dicho que muchas cosas no iban a hacer. Yo llegué a escuchar que se iban a cortar un brazo antes de aumentar impuestos y cuestiones por el estilo. Con lo cual esperemos un poco a ver qué pasa con la obra pública. El primer punto a considerar es que lo que se dijo es que no se iban a iniciar obras nuevas, que se iban a terminar las que ya estaban iniciadas, con lo cual ahí ya hay un porcentaje de obra pública que seguiría. Y después hay que sentarse en el Congreso a sacar las leyes, con lo cual veremos a ver qué es lo que queda. Lo que sí, más allá de reivindicar la lógica que tiene multiplicadora la obra pública, si haces obra pública y no tenés cómo financiarla y emitís para financiar la obra pública, te estás pegando un tiro en los pies, digamos. Si estamos haciendo algo bueno, pero lo financiamos tan mal que es peor. Digamos. Es decir, si vamos a financiar obra pública pidiéndole adelanto transitorio al central, mejor no hagamos obra pública. Claramente no hacer obra pública tiene un efecto recesivo, pero la inflación es más recesiva que parar la obra pública, con lo cual hay que mantener la obra pública que se puede financiar genuinamente, digamos, porque poner el Estado a hacer obra pública y después emitir no es solución, y menos en la coyuntura, en la coyuntura actual.
Ahora, eso de que se va a parar obra pública, que durante el gobierno de Milei no vamos a tener obra pública, yo personalmente no lo creo. Entiendo que puede sonar lindo por la vinculación obra pública casta, causa de cuadernos y todo lo que podríamos mencionar, y creo que eso tiene un impacto electoral importante, pero la verdad que después en la práctica no se puede gestionar sin obra pública. No hay manera de gestionar sin obra pública. Y si yo me pusiera también en el ideario liberal, ahora que Milei ya deja de ser anarcocapitalista y a veces pasa a ser liberal, Sarmiento y Roca hicieron mucha obra pública y él los reivindicó. Con lo cual la obra pública hasta no sería un contrasentido ideológico. Pero como Milei tiene tantas ideologías como se necesiten, digamos, decir, yo no creo que vaya a tirar la obra pública por la ventana. Me parece que es un argumento que sirve para el shock que hay que hacer ahora. Es decir, es muy fácil cortar la obra pública sin corrupción, no le giramos nadie a obra pública y es un buen argumento para cortar esa fuente que la tenemos fácil para manotear, no para manotear plata, para dejar de mandar plata. Pero yo creo que después las cosas se van a ir acomodando, me resisto a creer que no vaya a haber obra pública, si lo queremos hablar filosóficamente, no existe país liberal en el mundo, si es que Milei es liberal, pero no existe país liberal en el mundo que no haga obra pública, con lo cual, la verdad yo creo que hay que esperar que se acomoden un poco las cuestiones, y ojalá que no inventen cosas raras, digamos, porque muchas veces la iniciativa privada, la participación público-privada, esas cosas que le queremos buscar cosas creativas a la obra pública tradicional, a veces son o tienen más problemas de diseño y son más fuente de corrupción que la obra pública tradicional. Digamos, con lo cual, digamos, tampoco creamos que porque la iniciativa privada o la participación público-privada o ese tipo de diseños van a sustentar la obra pública. Y el último comentario, que Julia tiene razón, pensar en hacer obra pública con un diseño tipo de peajes, como en el caso de las rutas, o con algún tipo de repago por los usuarios de esas obras, tiene sentido en tanto en cuanto haya demanda. Con lo cual eso dejaría todo un segmento de obra pública que se necesita como infraestructura, pero que no tiene repago obvio, fuera del alcance. Yo personalmente no creo que la obra pública vaya a cero. Me parece que esto es más un tema coyuntural que otra cosa, que le viene bárbaro a mi ley, porque se monta sobre también un reclamo social de la gente, que es el hartazgo respecto del tema de las causas de corrupción. Entonces, creo que le es funcional en ese sentido, pero creo que se va a ir acomodando con el tiempo. Gracias, Cristian. Indio, Buenas tardes, gracias por permitirme participar. ¿Me escuchan? señor Indio, perdón. Gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha bien? sí, sí. Sí, perfecto, Indio. Perfecto. Gracias. No, una pregunta para Cristian, porque nos hizo un buen panorama sobre el tema tarifas, vinculado al tema subsidios, y me surgió preguntarle, aunque sea a grosso modo, si nos puede decir que la incidencia de la carga impositiva, tributaria, tasas y demás sobre las tarifas. Mirá, la nacional es 21% sobre los consumidores finales, 21 más 7% sobre los responsables inscriptos, porque hay una retención que se aplica en algunas jurisdicciones, pero el IVA en general en los sectores productivos después lo descargas sobre el débito, con lo cual ahí tenés una carga sobre la factura, excepto en aquellos que son más informales, monotributistas y demás, eso eso es costo, después el resto lo podés descargar. Donde sí hay mayor carga, y esto varía mucho entre provincias y municipios, porque muchas veces se utilizan fundamentalmente las facturas eléctricas como vehículo para poner algún tipo de sobrecargo, y ahí sí es importante, bueno, cada uno de nosotros lo vemos en nuestras facturas eléctricas, pero va variando mucho entre provincia y municipio. Y ahí me das pie para algo que siempre se discute, que es el tema de sacarle los impuestos a los servicios públicos. Eh, A eso iba. digamos, de el mejor bien al cual vos le podés sacar los impuestos es justamente a los servicios públicos, no porque en términos teóricos sea el primero que se lo tuvieras que hacer, sino que es el que sobre el cual vos tenés control. Es decir, por ejemplo, cuando se discute el típico, le sacamos el IVA a los alimentos.
la gran pregunta es, bueno, pero después en la cadena comercial yo saco el IVA, pero alguien me lo come. Porque si tengo ciertos sectores que pueden estar concentrados en algún lugar, yo saco IVA, pero la predisposición a pagar de la gente me la come el otro tipo porque aumentó lo que se bajó el IVA. En el caso de los servicios públicos, como el que fija el precio o el que determina qué va o no va a la factura, es el Estado, vos tenés la garantía de que si sacás el 21%, nadie lo pone el 21%. Con lo cual, la ventaja que vos tenés en los servicios públicos para jugar, entre comillas, con los impuestos, es que vos sabés que la cadena comercial no se te queda con el impuesto, porque es el ente regulador el que dice lo que va a la tarifa, con lo cual es posible que tenga mucho más impacto sobre la gente sacar el impuesto a la energía eléctrica, por ejemplo, el IVA, que sacarlo sobre los alimentos. Uno conceptualmente puede decir, es más importante los alimentos de la energía eléctrica, sí, estoy de acuerdo, pero el impacto sobre la gente en los servicios públicos lo maneja el Estado, porque el Estado es el que determina qué va o no va a la tarifa, perdón, a la factura, porque es el que aprueba las tarifas. Entonces, sacar impuestos a los ingresos públicos, a los servicios públicos sigue siendo una opción. En este momento en el cual estamos discutiendo, digamos, reducir subsidios y a la vez sacar impuestos parece un contrasentido, pues, pero podría ser una herramienta bastante útil sobre algunos segmentos de la población en donde vos lo podés morigerar y a lo mejor esto también tiene efectos distributivos. El IVA es coparticipable, los subsidios no. Es decir, Claro. si vos le sacás IVA a la factura, hay parte de los subsidios que lo empiezan a pagar las provincias. Si vos seguís con los subsidios, eso sale todo de la cuenta del Tesoro Nacional. Con lo cual uno lo podría empezar a jugar por ese lado y hacer un acuerdo con los gobernadores diciendo, bueno, miren, ¿saben qué? Eh, eh, ustedes van a pagar parte de la recomposición tarifaria, ustedes la pagan cediendo algunos puntos de IVA. Eso podría ser algo a poner arriba de la mesa. Yo lo jugaría, Gracias, porque desde el Cristian. punto de vista del precio relativo, el joystick lo tiene el Estado, que es el que fija las tarifas. Gracias, Gracias, Cristian. Cristian. Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un comentario breve sobre el tema obra pública. Me parece que es una buena oportunidad para que se discuta cómo se reordena la obra pública en el marco de nuestro sistema federal, porque ahí también tenemos un enorme desorden, porque la nación pone plata para hacer pavimento urbano o para ampliar o remodelar un hospital municipal, y tenemos las rutas nacionales chapelotas, necesidad de inversiones en puertos, aeropuertos. Bueno, me parece que ahí también hay que ordenar, así como hay que revisar todo el contenido federal, pero misiones, competencias y recursos para que cada jurisdicción, de acuerdo a las responsabilidades que la propia Constitución le marca, se haga cargo de la infraestructura. Porque hoy tenemos un desorden enorme, enorme, y se malgasta mucha plata. Por ejemplo, hemos tenido municipios que nosotros en su momento hemos hecho pavimento con financiamiento propio, bancado por los contribuyentes, ya sea con un fondo general, una parte, otra parte por contribución por mejora, y después viene otra gestión que consigue guita alegremente de la nación, viene y regala el pavimento. Bueno, esa plata la nación la malgastó, la tenía que poner en la ruta nacional. Bueno, eso me parece que, creo que ahora que está en debate todo esto, me parece que es interesante introducir también La contribución por mejoras, digamos, o sea, claro, que siempre y que hubo. cada nivel del Estado se haga cargo de su parte. Y la inversión privada, yo creo que para algunos rubros, para algún tipo de obras, una vez que haya estabilidad, porque me parece que una condición necesaria es que haya estabilidad para que el costo financiero no se escape, que las PPP de Macri respecto a cuando quiso hacer las rutas, bueno, se le escapó cuando empezó a subir la inflación y entonces el costo financiero lo hacía inviable. Después, yo ahí había planteado una pregunta cuando se empezó a hablar de empleo. Por supuesto que también ahí la condición necesaria es que el país vuelva a crecer, que la macro se ordene,
pero ahí aparece también dentro de las alternativas de modernización de la legislación laboral, aparece la discusión en relación a las indemnizaciones, a la indemnización por despido puntualmente. Y he escuchado a gente, por ejemplo, hay un empresario textil, Teddy Caragosian, no sé si lo han Sí. escuchado por ahí, que es un militante ferviente de lo que él llama la mochila argentina. Él dice un sistema parecido al de la UOCRA, bueno, donde se previsiona la plata para pagar la indemnización en un fondo de desempleo, que cuando el trabajador cambia de relación de dependencia, cambia de trabajo, se lleva ese fondo y lo usa después cuando lo necesita o cuando quiere. Según esta mirada, dicen, bueno, es muy importante porque al momento de tomar un empleado, evaluamos mucho el costo que estamos asumiendo, la carga que estamos asumiendo como futuro pasivo económico, laboral, porque se empiezan a acumular indemnizaciones y demás. Entonces, a mí me resulta interesante en términos generales, pero bueno, me gustaría conocer tu opinión, Cristian, si tenés opinión formada sobre este tema, porque a mí me parece que podría ser un instrumento para facilitar, para alentar al que puede dar trabajo, alivianando esa imprevisión. Por supuesto que siempre la indemnización tiene que estar garantizada. Acá lo que estamos hablando es el sistema de previsión de ese fondo. O lo previsiona el empresario haciéndose cargo de manera directa, o se organiza a través de un fondo, de un seguro. A ver, te voy a responder con una analogía. Hay un dicho popular que dice que la gente inteligente Te resuelve escucho muy problemas. bajo. Hay un dicho popular que dice algo así como que la gente inteligente resuelve problemas, los sabios los evitan. Eh, yo creo que el tema de la mochila jubilatoria o la mochila de Indemnizatoria. despidos, la indemnizatoria, parte de la base de decir, bueno, hay un problema y tratemos de ver cómo socializamos ese problema. Yo iría al fondo, que es el problema en última instancia, es decir, ¿por qué la indemnización es un problema? Porque es cara, por la industria del juicio. ¿Dónde está ese problema? En general, tiendo a suponer que el problema es más, no un tema de la indemnización, porque en verdad nadie contrata a una persona pensando que después la va a echar, sino en realidad todos los problemas me parece que se suman con todo lo que llamamos, si se quiere, la industria del juicio, la judicialización de, de los despidos, más que al costo per se. Digamos, en general uno cuando habla con cámaras empresarias, cuando vos te reunís con las pymes y demás, el problema nunca es el costo lineal, sino el costo asociado a todo lo que puede llegar a implicar lo que se llama habitualmente el tema de la mafia judicial. Yo no soy un experto en ese tema laboral, pero yo empezaría a analizar el problema por ahí. Es decir, el tema de la UOCRA me parece que tiene sentido por el hecho de la especificidad de los trabajadores, es decir, por el hecho de cómo, de que las obras son eventuales, entonces vos contratás y descontratás, y me parece que tiene sentido por la especificidad de la construcción. Yo no sé si tiene sentido extrapolar eso al resto del sistema, o a lo mejor sí tiene sentido, pero yo lo que primero pensaría es, bueno, a ver, ¿cuál es el mínimo costo posible para el sistema, garantizando que no haya abusos sobre los trabajadores, garantizando que en caso de despido el trabajador tenga una indemnización lógica y que el tema termine ahí, digamos, sin todos los potenciales extra costos de lo que se llama la industria del juicio vulgarmente y demás. Yo iría primero por ese lado y después eventualmente podríamos entrar en un esquema de la mochila indemnizatoria, pero me parece que pensar en la mochila indemnizatoria antes de repensar el sistema, me parece como que no tiene mucho sentido. Y no me queda muy claro que la mochila indemnizatoria sea una buena idea para todas las industrias. Gracias, Cristian.
César pidió la palabra, la idea es terminar y media, así que sería la última pregunta. Antes de pasarle la palabra, me gustaría decirles que esta era una primera charla, no la agotemos, no la hagamos muy larga tampoco, porque son las primeras medidas. Se viene más discusiones, porque cuando empiezan a aparecer los temas, creo que necesariamente nos vamos a tener que juntar. Yo me anoté empleo, energía, obra pública como temas que vamos a tener que meternos. Así que, nada, nos vamos a ir metiendo de a poco. Le dejo a César una última pregunta. Respondemos y si les parece vamos cerrando. César. Bueno, gracias, Roberto. Bueno, primero felicitarte a vos y a la gente de provincia que organizó la reunión y a los expositores, muy claro, en el momento, como decís, para ir viendo cómo se va desarrollando. Primero, algo muy chiquito que comparto todo lo que decía en el inicio, Cristian, de que, bueno, Milei está haciendo todo lo contrario y es raro que sin embargo la gente lo apoya. Todo lo que propuso en campaña nada está haciendo. De hecho, acompañan tanto a la gente que le dejó un canciller como Scioli y la gente lo justifica. Y así va a seguir justificando todo, me da la sensación. Lo que sí es como para ver algo muy chiquito, decir, escuchamos o venían noticias sobre un DNU de una emisión de dinero supuestamente iba a ser para pagar o indemnizaciones o contratos, últimos contratos, a ver si está ya en vista o hay el más claro de que el decreto ese va a estar haciendo y después cuánto en realidad es lo que se termina ahorrando con esta reducción de ministerios, que bueno, la gente lo ve como que una reducción terrible y a ver si es algo testimonial, como pensamos, y es que son solamente ejemplificador. Cristian. Sí, fiscalmente la reducción de ministerios es testimonial, es decir, claramente el ordenamiento de las cuentas públicas no viene por reducir o ampliar ministerios, porque eso tiene un impacto marginal. Obviamente creo que es parte de una señal de austeridad o parte de una señal de que el sector político hace el esfuerzo. Por supuesto que incluso hasta tienes ahora poco, porque reordenando ministerios o reduciendo ministerios es poco claro que se reduzcan algunos privilegios que la gente percibe como tales o que la ciudadanía está reclamando que se reduzcan. Yo no creo que el tema vaya a pasar por ahí. Obviamente habrá que ver las nuevas medidas que se están viendo. Digamos, en tanto en cuanto esas medidas tengan un refresco claro en el día a día de la gente, la empatía lógicamente va a ser mayor. No estoy diciendo nada muy creativo. Lógicamente vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y qué es lo que se toca. Hasta ahora, en lo que tiene que ver con la parte administrativa, no es mucho lo que se está viendo que se está ahorrando. Posiblemente si esto se continúa en el tiempo y se va haciendo un verdadero análisis de las funciones del Estado y se empiezan a pensar las áreas en base cero, es decir, cada área tener la cantidad de recursos, desde humanos hasta materiales, que necesite para hacer las cosas que tiene que hacer, eso va a tener muchísimo más impacto que estas medidas generales, ¿no? Porque uno dice, bueno, suspendo todos los contratos, pero resulta que a lo mejor vacío un área que tiene gente que no la puedes vaciar, entonces eh, re- digamos, no renovás los contratos al 31 de diciembre y los terminás elevando el 1 de febrero. Entonces, muchas veces estas medidas espasmódicas, si no están bien razonadas, tienen más impacto simbólico que otra cosa. Yo creo que si realmente esta administración va a encarar un tema en serio en el Estado, eso se va a ir logrando con el tiempo, a la medida que se vayan dando el margen para ir repensando cada área, y no solo en cuanto a los recursos humanos, sino también los recursos materiales que se le va a asignar a cada área de gobierno. Todo lo que se hizo hasta ahora tiene más impacto simbólico que impacto monetario. Bueno, gracias, Cristian.
Les agradecemos a todos, la verdad que la armamos rápidamente para tener una primera vista de lo que está pasando en el gobierno nacional. Por supuesto que ahora se vienen todas las medidas de la ley ómnibus al Congreso y lo que eso va a implicar y demás. El partido obviamente que va a tener que tomar posición sobre eso, así que nada, estaremos en contacto y le agradecemos a todos haber participado. Seguiremos con un listado de temas de acuerdo a lo que nos dé la agenda del gobierno nacional. Sí, un temita más, Roberto, que por ahí para que también la gente de provincia se lleve como tarea para el hogar, como quien dice, no hemos avanzado sobre las implicancias en las definiciones en provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay un tema interesante para que vayamos relevando, para que vayamos viendo y para que en una próxima reunión podamos también complejizar un poquito más el abordaje, ¿no? No solamente las políticas nacionales, sino también las provinciales. Perfecto, buenísimo. Queda pendiente y será trabajo en los próximos meses. Roberto, Roberto, ¿puedo, Eduardo, sí, ¿Puedo sugerir perdón que me tema? tuve que irme, pero la verdad es que me quería hacer una pregunta porque me pareció muy interesante lo que decía Daniela en realidad, respecto de esta segunda grieta de AMBA versus Interior. Y quería comentar rápidamente que aquí en San Luis el, el gobierno saliente ha sido tan perverso que ha dejado un déficit de 125.000 millones, cuando los déficits anteriores eran del orden de 10.000 y antes de eso no había déficit. Y bueno, claro, el tema del impuesto a las ganancias o del impuesto al cheque son cosas que van a impactar muy grandemente aquí, porque de hecho, digamos, es tan grave la situación que no se pueden pagar los sueldos como habitualmente, sino que va a haber que pagarlo en 2 veces. Es una situación realmente grave eh, y que yo quería, digamos, saber si había alguna perspectiva. No sé muy bien qué habrá pasado en la reunión con los gobernadores hoy, si había alguna perspectiva en relación con esta cuestión de la transferencia de fondos a las provincias, si había información, si había posibilidad. Que no hay Eduardo, ahí te plata. interrumpo porque justamente Marga dejó un mensaje en el Mm. grupo donde claramente Milei dijo lo que está diciendo en todos lados. No hay plata, no hay transferencia, no hay nada. Así que eso es lo que dijo él en la reunión de gobernadores, que obviamente le habrá llegado a todos los legisladores esta información. Por lo tanto, se viene un momento crítico entre el Parlamento y el Gobierno Nacional y los gobernadores. Dicho sea de paso, me parece que es importante señalar que la verdad que tanto los gobernadores como el Gobierno Nacional tienen una perspectiva muy mediocre en cuanto a reclamar la distribución del impuesto al cheque y el otro bajar ganancias. O sea, lo más contrario que vos deberías hacer, que es mantener un impuesto que, más allá de ganancias y que fue en este caso, qué sé yo, construir un impuesto a los ingresos, definitivamente en la Argentina, que es el más progresivo de todos, y el impuesto al cheque, que debería derogarse, pero efectivamente lo que está pasando en la Argentina es que desde el 94 a esta fecha, desde la reforma de la Constitución, no nos dimos una nueva ley de coparticipación, que es lo que exige el Parlamento, que es lo que exige la Constitución. Por lo tanto, vamos de parches en parches. Entonces, eso se como suma, Robert. hablan de que, de que es imposible acordar una nueva ley de coparticipación, cada uno manotea de la caja que le parece mejor, sin preguntarse si esa caja no genera más crisis o más inequidad o más mala distribución de los impuestos. Por lo tanto, en ese esquema, los gobernadores están unidos en reclamar una parte del impuesto al cheque, que es manotear de lo que se puede manotear algo, y el gobierno nacional la baja del impuesto, cuando el peronismo y Milei lo votaron a favor. Por lo tanto, va a ser sumamente tenso todo esto,
y probablemente pase eso, el gobierno nacional no mande un mango a las provincias como parte de su reducción del déficit del gobierno nacional. Así que, y sumado al caso de San Luis y otras provincias que están estalladas desde el punto de vista fiscal, y por supuesto que a todas le han dejado una bombita que es difícil de desarmar, ¿no? Así que se vienen momentos muy duros que creo que es necesario reunirnos y empezar a construir nacionalmente, no solamente en la provincia de Buenos Aires, más información y vivencias. Ahora que participamos además en varios gobiernos provinciales, tener vivencias de cómo está la situación en las provincias, ¿no? A eso, Roberto, hay que sumarle la posibilidad de que algunos ya vean como una salida la creación de monedas provinciales. El caso, por ejemplo, de la moneda bonaerense, que estos días se está hablando, porque existe la posibilidad de que se recurra a ese recurso, ¿no es cierto? Entonces, esto también va a complicar, no solamente esto de reclamar el giro desde Nación. Kicillof no cuenta con que Milei le vaya a girar absolutamente nada y directamente aparentemente su salida sería crear una moneda. Bueno, la salida de Sí. Poggi es pedir un empréstito, es decir, Sí, que hacer se lo tiene que un avalar el pedido de... gobierno nacional, que no va a hacer. ¿Eh? Se lo tiene que avalar, si es un préstamo internacional, se lo tiene que avalar el gobierno nacional, si no, no lo puede sacar. Sí, Si, no sé, digamos, qué se está pensando en ese sentido, pero lo cierto es que si no, no hay posibilidad de pagar los sueldos. ¿Me no, explico? ya sé, digo, es obvio, Entonces, eso va digamos, a la pasar. situación es realmente grave. Está Exacto. angustiante. Es así, ahí en Chubut, en varias provincias donde ganó Juntos por el Cambio. Chaco está igual la situación de grave. Entre Ríos también está grave la situación. Digo, va a ser una gestión compleja por cómo el peronismo manejaba desde el gobierno nacional la relación con las provincias, que es que ya parte importante de la masa salarial provincial depende de las transferencias que se hagan del gobierno nacional. Así, responsablemente, aumentaron la planta de personal del empleo público provincial y mantenían el poder en cada una de las provincias. Bueno, ahora todo eso se ha puesto en crisis de nuevo y va a seguir en crisis. Por lo tanto, no creo que sea una solución tan sencilla, ¿no? Ahí Oscar quería contar algo, quería preguntar algo. Sí, Oscar. sí, Oscar. un tema que propongo para no mucho tiempo dejarlo pasar, que es el tema de las relaciones laborales, tanto privadas como públicas, porque va a ser transversal por lo que viene manifestando el presidente. Se está Sí, Oscar, cuando reproduciendo decía mucho, empleo, se cuando está decía empleo decía reproduciendo eso. mucho, se está reproduciendo mucho el latiguillo de la industria del juicio, la flexibilización, retrotraer las relaciones tomando como ícono una ley de la dictadura, la 22248, que es de la industria de la construcción. Los modelos que siguen proponiéndose desde los 90 a esta parte y que no se han modificado son más o menos del mismo esquema y han producido este nivel de pobreza que tenemos en la actualidad. De manera que nosotros tenemos que ir pensando otra alternativa, y en esto del incumplimiento de la Constitución, en lo que hace al trabajo, también hay un incumplimiento al mandato constitucional respecto a la creación de códigos de trabajo y seguridad social que nadie lo está relevando. De manera que creo que hay con urgencia hay que abordar el tema porque es un tema que va a generar mucha más pobreza de la que ya tenemos dentro de los gobiernos democráticos. Las alternativas que se manejan no han sido las que corresponden a las relaciones laborales, a las relaciones sindicales, ni en la década de los
2.0, o sea, de los Kirchner, en cualquiera de sus vertientes, de Néstor o de Cristina, y mucho menos en la de los 90. Se está hablando de un contrato a prueba en lugar de 3 a 8, no dio resultados, fueron los que se conocieron como los contratos basura. Tenemos que ir fijando postura en relación a esto y tomar con bastante precaución esto de la industria del juicio, porque en realidad en el esquema en que están presentándolo son ellos los que van a generar una industria del juicio. Es como negar en el siglo XXI el arribo que hicieron las naciones, las sociedades a los derechos políticos. Negar o renegar de los derechos laborales está en la misma categoría. De manera que creo que hay que pensarlo como un tema específico relacionado a la producción, a la economía, y que hay que ponerlo en la agenda lo más rápido posible. Perfecto. Oscar, cuando yo hablaba de empleo, en realidad hablaba, por lo que había dicho Daniel también, de toda la discusión de relaciones laborales, ¿no? Así que queda como tema pendiente para próximas reuniones. Porque ahora están avanzando ya las relaciones laborales del empleo público. Claro, Lo último que se ha leído es decir, en los 90 flexibilizaron las laborales, que también viciaron a las relaciones del empleo público, pero ahora van de lleno a la relación del empleo público. Imagínate lo que va a ser lo del empleo privado. Tal cual. Quería proponer. Sí. Estaba pensando en eso cuando propuse de empleo, así que lo vamos a tratar de abarcar de manera más compleja, porque siempre cuando se habla de este tema, primero que las leyes laborales estuvieron pensadas para un pleno empleo, entonces uno de los ejes centrales que se discute en la actualidad, que es la indemnización por despido, estuvo pensada para que la pague Techín, no para que la pague un metalmecánico que tiene 4 empleados en el segundo cordón o tercer cordón del conurbano. Entonces, y cuando nosotros defendemos a la pyme, no hemos cansado de hacer campaña, recorrer las pymes, y lo que primero te plantean es, che, yo no tomo más empleados porque si lo tengo que echar, tengo que vender la empresa. Si bien ese comentario, digo, esa es una discusión que tenemos que dar, no estoy tomando postura, estoy diciendo que las leyes laborales fueron construidas en el pleno empleo. Por utilizar un término que utilizan las filosofías actuales, el pensamiento completo. Claro. Porque si no uno queda como un poco más a la izquierda de cualquiera. Vamos a utilizar esos términos que están en boga. Las pymes muchas veces tienen prácticas que pretenden ser grandes empresas, es decir, tener la misma rentabilidad que tienen las grandes empresas, pero para lo cual necesitan relaciones laborales precarizadas. Es decir, hay que completar el análisis. Yo creo que no es solo, de hecho siempre han tenido las relaciones laborales, han tenido nombre y apellido, pero también han tenido que ver con posturas políticas de la época. Yo creo que la 2744, la ley de contrato de trabajo, es una ley que saca el mismo gobierno peronista, el mismo capitalismo, para prevenir modificaciones estructurales del país. Pero si querés también coincidimos con que tiene nombre y apellido. Pero no remocemos esas mismas estructuras que se dieron en la década del 70. La 2744 es para parar modificaciones estructurales de la economía. Pero bueno, sí. es para empezar a... Tal cual, en la década del 70 no había 40% de empleo negro. Por eso digo que la Argentina cambió, el mercado de trabajo cambió, las legislaciones se siguen manteniendo. Eran otras las reivindicaciones del sector colectivo también. Por eso digo, pero además, esto que hablaba Daniel Nieto de la economía popular y demás, son tercera generación de gente que no tiene empleo formal. Por eso. Por lo tanto, cuando pero no fue producto de la industria del juicio.
No, digo, cuando discutimos mercado de trabajo, no discutamos los asalariados formales. Discutamos el mercado de trabajo de los que no están en el mercado de trabajo también. Porque En ahí su vamos a complejidad, encontrar porque es decir, de los que están trabajando y de los que no. Es decir, los trabajadores parados y los que están en actividad. Porque la estructura en estos momentos de este país, donde hay 50% de la población que está fuera del sistema, no es que esté fuera del sistema, lo terminamos bancando todo. Es decir, cuando se enferma un trabajador de las pymes que no registra la relación laboral, van al hospital público, que es el hospital que nosotros tenemos que sostener, y está bien que así sea, que lo sostengamos, pero no sale del bolsillo de las pymes. Creo que hay que dar una discusión en todo esto. Sí, de cualquier Hay que dar manera, una discusión. está bueno tenerlo, es más largo. Yo creo que el Sí, claro. capitalismo progresista se construye con pymes, entonces yo Sin discutiría duda, siempre. cuál es el rol de la pyme, no la demonizaría. Por lo tanto, No. vamos a Ni la dejarla para... victimicemos, ni la victimicemos, ni la victimicemos. Responsables No, somos todos. es que no victimizar cuando un empresario te dice que no toma trabajadores porque la indemnización tiene que vender la empresa, es porque es real. En el sector mecánico, capaz que en otros no, capaz que en otros menor. Pero Por no eso. quiero alargar la discusión porque en realidad la idea era terminarla a las 20:30. Sí. Creo que sí tenemos que hacer. Yo lo que propongo es hacerla con una versión integral, porque, insisto, los asalariados formales son los menos en la Argentina, y tenemos que trabajar sobre esto que hablaba Daniel, ¿no? Hay un sector de la población que está en el limbo de la organización social, que como no lo queremos como planta permanente del sector público, ni lo queremos y no pueden conseguir trabajo formal, lo metemos en cooperativas con monotributo. Esa gente no va a tener jubilación, tiene asistencia pública en salud y educación en lo que pueden, por lo tanto están en el limbo y me parece que tenemos que ocuparnos. Y obviamente no lo resuelven las leyes laborales, Oscar, eso La está industria clarísimo. la industria de la construcción ha mantenido los mismos esquemas de empobrecimiento desde la dictadura que se crea como ley hasta la actualidad. Ha habido una gran concentración económica de esa industria. De hecho, no tenés más que salir a caminar por las ciudades de mayor densidad demográfica, y los sectores del trabajo de ese sector han sido cada vez más precarizados y más vulnerabilizados, ha estado más vulnerabilizado sus generaciones posteriores, que va más allá de 4 generaciones. Lo que propongo es no alarguemos esta charla, porque ahora Julia te va a responder por la construcción en sí. Pero me parece piola, me parece que tenemos que discutirlo. Lo que digo es, nos vamos a quedar 3 discutiéndolo. Sí. Hagamos Robert, otra, vamos a discutir el tema. para cerrar, digo, no estoy tan de acuerdo con Oscar, ya lo saben, después lo discutimos en otra reunión, pero digo, lo bueno de esto es que esta es una conversación inicial, es un análisis inicial, pero ¿saben qué? Tenemos 4 años para discutir un proyecto de país, digamos, o sea, digo, esta discusión está buenísima, y no sé si la tuvimos en el proceso de esta elección, en el armado político, digamos, que nos llevó a este proceso electoral, y creo que nosotros tenemos que avivar un debate, una discusión que nos permita pensar un proyecto de país. Digamos, la semilla inicial tiene que ser dentro del propio partido, luego tenemos que seguir sembrando con los espacios políticos con los que compartimos hoy parte de la escena política en el país, pero hay un trabajo muy importante por delante, así que bueno, esta no será la última de los debates que daremos sobre estos temas. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en otra reunión. Gracias, Cristian. Por favor, buenas noches. Gracias a todos. Gracias.